Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV. Muchos temas interesantes hoy aquí en Molusco TV, en Top Secret. Dale a la campanita, suscríbete a este canal de YouTube, siempre bien importante. Ahí está la caja de comentarios para que obviamente tires el tuyo de los temas que estemos tocando aquí en el día de hoy. Como siempre te digo, temas que quieres que toquemos en el futuro con Andrew Álvarez aquí en Molusco TV, Top Secret. Putin dice que Alaska le pertenece. Este pana es complicado. Pakistán le paga con la misma moneda a Irán y realiza ataques. Tenemos todos los detalles con Andrew Álvarez. Y Kim Jong-un ya tomó la decisión de ir a la guerra. El presidente dictador de Corea del Norte. Tocamos eso y mucho más hoy aquí en Top Secret. Andrew Álvarez, y también vamos a estar hablando un poco sobre Milei, el presidente de Argentina. Andrew, ¿cómo tú estás? Muy bien, Molusco. Saludo a ti, a los amigos y amigas que siempre están conectados en tu canal aquí en YouTube. Y bueno, tú sabes que nuestra discusión, tanto tuyo como yo, pues es precisamente seguirle el rastro a lo que está pasando en el mundo. Y el mundo pues no se paraliza, el mundo siempre está en actividad, y recordarle a nuestros amigos que los conflictos que tuvimos el pasado año 2023 continúan todavía en el 2024, y a esto se han unido otros conflictos adicionales. Así que no salimos del hoyo. Es lamentable, pero tenemos que cambiar la mentalidad que tienen nuestros políticos, específicamente los políticos que tienen gran poder a nivel global, y nosotros pues tratar también de ver cómo hacemos de alguna forma o manera una fuerza que pueda influir en un cambio general. Andrew, el presidente de Rusia, quiero arrancar rápido con un tema pesado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto acusando la venta de Alaska a Estados Unidos, que fue un acto ilegal, por lo que está buscando retomar territorios que pues pertenecieron al imperio ruso. Yo no sabía este detalle, y yo creo que mucha gente que nos está viendo tampoco lo sabía, que Estados Unidos compró Alaska a Rusia por una suma de $7.2 millones en el 1867, lo que equivale aproximadamente a 2 centavos por acre. Yo no sabía ese dato. Háblame un poquito, una pequeña introducción de por qué se da esta venta. Bueno, en aquella época. En aquella época no se sabía que había petróleo, que había diamantes, que habían recursos naturales allí. En la época de Pedro el Grande, para allá, para 1825, Pedro el Grande envió una serie de exploradores a que pudieran ver la región de Alaska. En aquel entonces, San Petersburgo era la capital del imperio zarista en Rusia. Y lo que pasó fue lo siguiente, se llevaron a cabo una serie de colonias allá, pequeños poblados en Alaska, para tratar de explotar los recursos que se conocían en aquel momento. Los recursos que se conocían en aquel momento y que querían tener Rusia, que no tenía suficiente capital para poder poblar toda Alaska, o poder explotar o descubrir qué había realmente detrás de aquellas praderas, de aquellos lagos y de aquellos enormes bosques. Ellos lo que explotaban en aquel momento era la cacería y las pieles de animales, que era lo que se importaba a Rusia. De la misma forma, lo otro que buscaban era pesca, algún tipo de pesca que fuera también útil en aquel momento, donde pues la economía pues no corría con el capitalismo como lo conocemos ahora, específicamente en Rusia. Dicho eso por arriba, donde no había mucha explotación de recursos, obviamente necesitaban dinero, hacía falta capital en Rusia. Y Pedro el Grande, durante su periodo, y sus jefes y ministros le ofrecen precisamente a Estados Unidos, no Estados Unidos ofrece comprarla, sino Rusia ofrece comprar precisamente el territorio de Alaska, vendérselo a los Estados Unidos. La suma de $7.2 millones hoy en día parece poco, pero en aquel momento era una suma enorme, Y tanto fue así que cuando el secretario de Estado norteamericano en aquel entonces compró este territorio, que de hecho propuso la compra, y la compra se había propuesto antes de la guerra civil de los Estados Unidos, antes de que surgiese este conflicto, ya en la época de Lincoln, pues se le criticó por todo el mundo. Todo el mundo decía, eso es botar dinero, ¿para qué queremos Alaska? Eso es allá arriba, eso es hielo, Eso son tundras. ¿Qué queremos nosotros de esa región? No hay nada, está muy lejos, ¿y para qué lo queremos? Pero obviamente este señor tuvo visión y se llevó a cabo la compra una vez terminó la guerra civil de los Estados Unidos. Yo no sé qué es lo que Putin piensa, ¿verdad? Putin también le sugirió inclusive a México que reclamara el Paso Texas. Le dijo a AMLO, mira, reclama el Paso Texas, que eso de ustedes también. Esto parece más bien una política para crear distorsión y para crear obviamente más confusión de la que ya de por sí hay en el mundo, Y que esto lo que te pone nuevamente es el enfrentamiento que hay entre Rusia y los Estados Unidos, que han sido enemigos naturales prácticamente desde el principio. Han sido muy pocas las instancias en que Estados Unidos y Rusia han sido colaboradores. Inclusive en la Segunda Guerra Mundial
eran amigos entre comillas, aliados entre comillas, pero siempre obviamente hubo una serie de rencillas ideológicas por la cuestión del comunismo, el socialismo, vis a vis la democracia y el capitalismo. E inclusive, si queremos hacer memoria y darnos cuenta cómo esto funcionó, una vez terminó y cayó Berlín y terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa, ya Rusia y Estados Unidos se veían como enemigos. Ya se veían como enemigos. E incluso Estados Unidos, cuando atacó con armas nucleares a Japón, en Hiroshima y Nagasaki, unos meses después de la caída de Berlín, de Alemania, del ejército nazi y de Hitler, pues lo hizo precisamente no solamente para terminar la guerra con Japón, sino para demostrarle a Rusia el poderío que tenían y de que definitivamente tenía que mantener a raya sus aspiraciones imperiales, las que fueran que tuviese Rusia en ese momento, porque ya había surgido, nacido el imperio del siglo XX, que era los Estados Unidos. Así que, en grandes perspectivas, lo que no se sabe es qué es lo que va a hacer Putin. Legalmente él, este decreto lo da el 18 de enero de este año, 2024, es cuando da el decreto Vladimir Putin, haciendo estos reclamos, no solamente a Estados Unidos, reclamos a diferentes países de Europa. Él está reclamando a todo el mundo lo que en algún momento, tal vez, a lo mejor, quién sabe, fue propiedad de Rusia o hubo una gran población rusa en esa región. Hay que recordar que la población de rusos actualmente en Alaska es ninguna. Y de que para allá, para el siglo XIX, pues no vivieron nunca, ni siquiera llegaron a 500, 480, 470 rusos, lo más que vivieron allí. En la actualidad tú tienes más de 732,000 estadounidenses que viven en el estado de Alaska, que es el estado menos poblado de los Estados Unidos. Y hay que recordar que hay muchísimos puertorriqueños que viven en Alaska. Alaska es el estado donde 6 meses al año está oscuro. O sea, no 6 meses, está en invierno. En invierno. Las famosas 30 días... de noche. Pero ¿en qué lugar tú tienes allí, por ejemplo, tú tienes allí lo que se llaman los white nights, que hay épocas en el verano donde no oscurece, es de día todo el tiempo, es de día. Ya. Y tienes épocas en el año donde... En Alaska, ¿no? En Alaska, no estoy tan loco. que es de noche. No, estás bien. Lo que pasa es que 6 meses es mucho. No, pero obviamente... El cálculo fue lo... Sí, el cálculo, pero es más de... Eso estás tú aquí para aclarar mi... Hay regiones que son 30 días, hay regiones que es un poco más también, pero tienes, como te he dicho, las white nights, que es cuando no oscurece, y obviamente tienes este shutdown del sol, que es oscuridad total en invierno, que de hecho no se le permite a la gente beber durante el invierno y la oscuridad. Para no crear, sin Alaska, para no crear más depresión, y hay problemas, de hecho, problemas de suicidio, problemas de 40 cosas. Imagínate tú en un pueblo por allá donde no hay carretera, porque hay que explicarle a la gente que para tú comunicarte en Alaska no es por autopista, es por avión. Y vas por estos aviones que son anfibios, ¿no? Que pueden aterrizar en los lagos, y ahí te vas de un poblado a otro en esos avioncitos, y tienen diferentes también aeropuertos. O sea, Alaska es difícil vivir allí. Bueno, saludos. Si hay gente que está viendo este contenido. Hay boricuas allí. En Alaska hay muchos boricuas. Sí, señor. Obviamente boricuas que están en el ejército de los Estados Unidos. No, y trabajando en compañías. Y que trabajan en compañías ahí. Sí, me consta que tengo un sinnúmero de amistades que tienen amigos que viven en Alaska. Así que saludo a todos ellos, todos los boricuas. Y los que no son boricuas también, que son latinos que están en Alaska, que dicen, hay gente que le gusta, pero hay gente que no le gusta. Bueno, que tú tienes que ser una persona, qué sé yo... No sé si taciturno, qué ser, ¿verdad? Hay que ser un poco introvertido, porque la realidad es que para vivir un clima tan agresivo como ese, y la fauna que es agresiva también, entonces tienes allí lobos, tienes osos Kodiak, tienes grizzly, tienes de todo, hasta osos polares, tienes un montón de animales en la fauna que si te descuidas te llevan. Hablamos un poquito sobre el tratado, o sea, ¿en qué términos se acordó esta transacción en aquel momento histórico entre Rusia y Estados Unidos? Bueno, no fue una cosa muy complicada. Se pagaron esos 7.2 millones y en el eso fue más o menos el mes de marzo, creo que fue un 20 de marzo, allá en 1800, como te dije hace un momento, se me fue la memoria ahora exactamente la fecha, pero bueno, la realidad fue que en el mes de mayo, ya en el mes de mayo, Estados Unidos estaba tomando ya posesión de aquello en aquel momento, que yo la hablo, fue 1867. 30 de marzo. 1867. 30 de marzo. Pues en aquel entonces, en el mes de mayo, pues ya Estados Unidos tenía posesión del territorio. Unos meses después, poco tiempo. La realidad es que Estados Unidos tenía que saber que aquí había algo, o obviamente tener los recursos para poder experimentar y verificar qué recursos naturales podían haber en Alaska, porque tampoco es que van a comprar. No, lo descubrieron después. Claro, yo sé que lo descubrieron después. Igual que en Arabia Saudita, que no se sabía que había petróleo, hasta que empezaron a perforar buscando agua los estadounidenses. O sea, geólogos de Estados Unidos empezaron a buscar agua para el reino, para usar, y allí fue que descubrieron que había petróleo allí.
Ya. Si no estarían todavía con los camellos para arriba y para abajo. ¿Qué tan válido es el reclamo que hace Vladimir Putin? Ningún reclamo, nada. Eso es meramente política, politiquería y poner presión en un mundo que ya de por sí está bastante desgastado y bastante difícil la diplomacia. Es más, vamos a incluirle esto, ¿no? Y esto no es sensacionalismo ni amarillismo, porque aquí pues, vamos a calzón quitado directamente al grano. Oye, si Estados Unidos no hubiera comprado Alaska en aquel momento, para que tú veas cómo es la evolución de la historia, los eventos, Estados Unidos no existiría actualmente. Si Estados Unidos no hubiera comprado Alaska en aquel momento histórico, en el 1867, hoy Estados Unidos no existiría. Obviamente, pues se dio la revolución bolchevique, llegó la Unión Soviética, eliminaron al zar, la zarina, ejecutaron al zar y su familia en la revolución bolchevique, y luego de que los rojos subieron allí y surge la Unión Soviética de Stalin, de Lenin y toda esta gente, pues lógicamente aquello hubiera sido la Unión Soviética en América. Y teniendo la Unión Soviética en América con el pensamiento esto de exportar la revolución comunista, hay que recordar que en Estados Unidos había obviamente personas que eran parte del Partido Comunista. En Estados Unidos habían comunistas y todavía hay comunistas. En ese entonces, durante esa época, imagínate, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, la infiltración del comunismo hubiera llegado directamente a los Estados Unidos. Hubiera habido una vía franca a Estados Unidos de la influencia, obviamente, de los bolcheviques, del socialismo, como se daba en aquel entonces, porque ha evolucionado un poco en algunos países con la cuestión sociodemócrata. Pero allí, obviamente, hubiera habido un impacto grandísimo. Segundo, si no hubiese sido así, hubiera surgido la Guerra Fría. La Unión Soviética hubiera tenido allí un emplazamiento para misiles nucleares al lado de Estados Unidos, en la frontera de Alaska y Canadá, y obviamente Estados Unidos un poco más abajo. Entonces, que hubiese sido una crisis terrible, peor que la crisis de los misiles en Cuba. Así que hubiera sido muy difícil que Estados Unidos hubiera podido sobrevivir si la Unión Soviética hubiese tenido ese territorio bajo su control durante el siglo XX. Pero ese no fue el destino. Cuando lo compraron no estaban pensando en eso, obviamente. O sea, Estados Unidos no pensaba en eso precisamente. Y como te he dicho, hubo una enorme crítica de economistas, los periódicos le cayeron encima al gobierno, todo el mundo por la compra del territorio de Alaska. Decían que era una mala compra, que no se debía haber comprado, que se botó dinero en eso. Hoy en día sabemos que no. Aparte de la riqueza que hay de petróleo y tantos otros minerales allí en la región y de madera, etcétera, etcétera, pues tiene definitivamente una defensa nacional, porque allí tiene por ejemplo, los radares de detección temprana en caso de que la Federación Rusa dispare sus misiles. En caso de que haya aquí una actividad bélica hacia Estados Unidos, desde allí se está monitoreando todo lo que pasa en la región del Ártico y en esa zona de la Unión Soviética que está en el estrecho de Bering, que es lo que divide a Rusia y Estados Unidos. Y hay islas que están partidas casi por la mitad, que dividen el territorio marítimo de Rusia y el de Estados Unidos. Son muchas cositas, no están lejos, estamos uno frente al otro, ahí, a escasos metros de esa línea que separa Estados Unidos de Rusia. Ahora la idea, o lo que uno se pregunta es, ¿y si realmente Putin viene con esa? ¿Se atreverá Putin de alguna manera? Esto es hipotético, de nuevo, esto es meramente una idea, pensando acá contigo. ¿Se atreverá Rusia a brincar el charco, Putin brincar el charco y tratar de invadir Alaska? Cosa que dudo. Bueno, no ha podido con Ucrania. Pues esa es la cosa. Pero obviamente un tipo dictador como Vladimir Putin, que hace lo que le da la gana, es muy dentro de él, no sé, obviamente yo no lo conozco, estoy bien lejos de conocerlo, incluso de entenderlo. Pero él, se nota claramente una gran impotencia dentro de él porque no ha podido con la guerra contra Ucrania. Él quisiera realmente, o sea, él ha demostrado mucha debilidad ahora mismo versus Estados Unidos. O sea, tú quieres lucir ante Estados Unidos impotente, que yo también tengo el torque para atacar. Realmente Estados Unidos hoy le teme a Rusia luego de su performance con Ucrania. Está cabrón que yo esté hablando de esto claro, tipo como si fuera deporte, pero esa es la verdad. O sea, los países se preparan todos los días para verse imponentes ante otras naciones y su milicia. Bueno, el miedo vende y el miedo es necesario, no solamente para atemorizar a tu contrario, ¿no? A tu enemigo, sino que el miedo se usa también con tu población, para que tu población acepte cualquier toma de decisiones que tenga tu gobierno en caso de que haya que entrar en un conflicto, en una guerra o haya que hacer algún tipo de movimiento, ¿verdad? Que sea arriesgado. Seguimos por acá. Sí, mala mía, es que me entró una llamada y responsablemente no puse mi teléfono a vibrar. A mí me ha pasado aquí. Ocean Power me estaba llamando. El Ocean, tú sabes que tiene aquí la pauta Ocean. También. Te amo, papi, te llamo en breve. Bueno, por lo que vamos, hermano.
Mira, oye, durante la Guerra Fría, un poco historia de psicología de masa. Estados Unidos le metía miedo a su población, precisamente con que los soviéticos estaban dentro de Estados Unidos, que estaba la KGB, bueno, que era cierto, pero no al nivel que lo exponían, de que había la posibilidad de que cualquier día, el día de mañana, en cualquier momento, hubiese un bombardeo nuclear sobre Estados Unidos y no solamente las bases, sino las ciudades de Estados Unidos por parte de los soviéticos. Y ese miedo siempre estaba allí. Y ese miedo también se propagó con la guerra de Vietnam, y ese miedo también se propagó con China. Es decir, Estados Unidos veía a todos esos enemigos, ¿no? Aquel famoso marcantismo que se dio en Estados Unidos, persecución a todo aquel que fuera de izquierda o que pareciese de izquierda o que tuviera algún lazo, alguna idea comunista, que eran infiltrados dentro de Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial le llamaban quinta columna a los que eran pronazis, y esta gente en la actualidad pues siguen siendo quinta columna desde el punto de vista de la seguridad nacional. Ahora bien, aclarando ese punto, sí es importante decir que siempre se usa el miedo. Estados Unidos, por ejemplo, utilizó el miedo para invadir Irak. ¿Es o no es así? ¿Te acuerdas? Pues bien, ¿qué fue lo que pasó en aquel momento? Bueno, cuando las Naciones Unidas, Estados Unidos hizo el reclamo de que Irak tenía armas de destrucción masiva, que Hussein se estaba preparando para utilizarlas, y había que contrarrestar esto entrando, invadiendo y acabando con el gobierno de Hussein y su ejército. Partiendo de ese punto de vista, pues entonces se dio aquella operación de invasión a Irak, donde muchos países en las Naciones Unidas creyeron el reclamo de Estados Unidos de que Irak tenía armas de destrucción masiva en aquel momento. Así que si hacemos esa memoria, pues caemos precisamente en eso. O sea, no pasó, no tenían esas armas, las armas ya estaban desactivadas, llevaban ya casi 10 años desactivadas, así que no era ningún peligro. Pero se usó el miedo para llevar a la gente a la guerra y a la invasión de Irak. De la misma manera se ha usado el miedo para otras operaciones políticas y para cualquier tipo de decisión que pueda ser neurálgica en un momento histórico. En este momento histórico, pues ahora está Rusia haciendo toda la presión internacional que puede, tratando de crear desestabilidad. Y esto no es que yo sea pro-yanqui ni derecha, no te pongas bobo. Es que simplemente se ve, si usted sabe algo de algo, se da cuenta que esa es la estrategia que está usando Putin. Con este reclamo que hace no solo de Estados Unidos, sino de países de Europa Oriental, donde está reclamando territorio, donde de alguna forma u otra, inclusive está redactado de esta manera, de que ellos van a hacer este tipo de ofensiva soft, suave, para desestabilizar los territorios donde supuestamente y alegadamente Rusia tiene o reclama tener potestad o tener algún derecho tradicional o derecho legal, si alguno, cosa que no es cierto ya, para hacerlo. Pues bueno, como te dije, le dijo a AMLO que le reclamara el Paso Texas, que México le replanteara esto a Estados Unidos, lo reclamara en cortes internacionales. Lógicamente, pues eso es una paja mental, porque no hay forma o manera que México vuelva a recuperar ni siquiera una pulgada de terreno en ningún lugar de Estados Unidos, y lógicamente Alaska de Estados Unidos y Rusia no tiene con qué reclamarla ni con qué tomarla. Esto es meramente para crear nuevamente un ambiente difícil a nivel global, donde ya de fuerte sí tenemos un montón de problemas, un montón de conflictos y una situación que es peligrosa, que cada día que pasa nos lleva y nos acerca al abismo. Despierta durmiente, porque así vamos. Irán y Pakistán se atacan. Pakistán e Irán se han atacado mutuamente sus territorios. Es una escalada sin precedentes en las hostilidades. Habla un poco sobre esto, Andrés. Bueno, eso ocurrió hace unas semanas atrás. Ya esto se arregló en el sentido de que ambos embajadores, tanto el de Pakistán como el de iraní, habían abandonado las embajadas en sus respectivos países visitantes, ¿verdad? El de Pakistán lo sacaron, le ordenaron regresar de allá de Irán, de Teherán, y el que estaba en Pakistán, pues los iraníes se lo llevaron o lo expulsaron de Pakistán y se fue para allá. Ya volvieron los dos embajadores, ya se explicaron, se dieron mea culpa, supuestamente se van a apoyar, y aquí vamos al porqué del porqué. Simplemente porque hay grupos terroristas clasificados así por Irán que operan en Pakistán, en la frontera, y atacan a Irán. Y han matado policías. Y mataron 80 y pico personas en un ataque a una academia hace unos meses atrás, una academia militar. Wow. O sea que es un grupo bien activo. Vis a vis, grupos terroristas que hay en Irán que entran a Pakistán para llevar a cabo ataques contra Pakistán, contra cuarteles de policía, contra civiles en Pakistán, específicamente que tengan que trabajar dentro del gobierno, sean parte del gobierno de Pakistán, civiles que trabajan en, qué sé yo, en un municipio, en una alcaldía, en algún lugar. Así que de ambas fronteras entran grupos a atacar a ese país. Así que grupos terroristas viven tanto en Pakistán, que atacan a Irán, como viven en Irán los que atacan a Pakistán. ¿Qué pasó? Pues Irán se tomó la prerrogativa de atacar y bombardear una aldea donde supuestamente y alegadamente estaban estos terroristas que atacan a Irán. A la misma vez que lo hizo en Siria, donde bombardeó, a la misma vez que lo hizo en Irak. Y bombardeó en todos estos lugares
con horas de diferencia, haciendo lo que hace Estados Unidos por muchos años, que llevar operaciones en otras partes del mundo con sus drones o sus misiles, eliminando blancos que ellos asumen son terroristas de acuerdo, ¿no?, a los reclamos que hace Estados Unidos. Pues eso hizo Irán. Pakistán obviamente no le gustó la situación, se quejó y le devolvió la moneda. Le hizo lo mismo. ¿Te gusta el chocolate? Pues mira, aquí tienes una sopa de tu propio chocolate, y lo bombardeó en su territorio. Pero ya se hablaron, supuestamente y alegadamente han llegado a unos acuerdos para ayudarse, para controlar la frontera, que es una frontera como toda la frontera del mundo, entiéndalo. Toda la frontera del mundo se llenan de criminales, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, todo eso. Inclusive ahora mismo la jefa del Ministerio de Relaciones Exteriores de México está hablando con Estados Unidos, está hablando con el Departamento de la Defensa, está hablando con la Secretaría de Estado. ¿Por qué? Porque el 75% de las armas que tienen los carteles son armas militares. Son armas militares, no son armas semiautomáticas o que las modificaron, las chipearon. No, armas militares hechas por la empresa, por el bloque militar industrial de Estados Unidos. Y alguien está filtrando esas armas en grandes cantidades, que son las armas que usan los carteles. Alguien en Estados Unidos, o la fábrica, o un distribuidor, o gente dentro del mismo ejército. Sí, dentro del mismo ejército, sí, señor, claro. Hay gente que está presa en Estados Unidos por soldados que han sido arrestados en Irak, que fueron arrestados en Afganistán por estar vendiendo armamentos y explosivos. Por suplirle armas al enemigo. Al enemigo o a cualquier buen comprador que aparezca con la mejor oferta. Y claro, están presos, los tienen presos. Y lo mismo ocurre con México. A México van ex soldados, ex Special Force, tanto de Estados Unidos como de Colombia y otros países, a entrenar carteles. Y lo mismo pasa en Colombia, entrenan en Colombia en diferentes lugares. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Puerto Rico, en el patio, han aparecido granadas. Claro, han aparecido granadas, han aparecido ametralladoras también militares. Yo me acuerdo, morteros y M60 también han aparecido en Puerto Rico. Ese tipo de armamento se ha en la Isla Bendita. Sí, aquí se ha hecho redada, donde ha caído todo eso. Inclusive se han encontrado no solamente en redadas, sino hasta granadas en la autopista. Aquí en Puerto Rico, en la autopista entre Tecayé y Cagua, había una granada allí en medio. Tirada, normal. Sí, el año antipasado. Como si fuera una hoja. Ahí está. Y hubo que parar el tránsito para recoger, tuvo que venir la unidad de explosivos a recogerla, etcétera. O sea que estos armamentos de nivel militar están bien cerca de los grupos criminales porque pueden pagar lo que sea por ellos. Y lamentablemente el mundo está corrupto, todo el mundo tiene un precio. Y aquí lo que se está pidiendo ahora por México y Estados Unidos es que, mira, mi hermano, revisa las fábricas, revisa los distribuidores, busca lo que hay en el ejército, porque hay obviamente soldados que pasan por Tijuana y por El Paso y todo, y llevan armamento al otro lado y traen droga de allá para acá. Aquí en Rupert Road, por ejemplo, y eso es lo que se supone, usted no debe saber, en la estación naval de Rupert Road, hubo redadas con militares de los Marines y del Navy que traían en los C-130, bajaban allí y venía un cargamento de droga, y aquí hubo 3 o 4 incursiones en la década de los años 80 y 90, donde rompieron esas cadenas de distribución de drogas y se usó una estación naval como Rupert Road, la más grande que tiene Estados Unidos. Por eso es que todavía, al día de hoy, Vieques sigue siendo un puente para traer droga a Puerto Rico. Wow. Sea por Ceiba o por donde venga. Irán últimamente ha estado en conflicto con todo el mundo. ¿Cuán peligroso es esto, Andrés? Bueno, Irán, como tú sabes, tiene su programa nuclear. Irán quiere ser una potencia nuclear, quiere nivelar las fuerzas con Israel, que tiene armas nucleares, aunque Israel no lo ha admitido, pero todo el mundo sabe que las tiene, están allá, y quiere tener ese poderío como lo tiene Corea del Norte, y donde Corea del Norte pues mantiene obviamente a Corea del Sur a raya, alegadamente con sus armas nucleares. De la misma forma que te digo esto, pues Irán mantiene en intriga a Occidente sobre si realmente ya tiene su bomba nuclear o no. La inteligencia israelita, el Mossad, que es de las mejores del mundo, y obviamente la inteligencia de Estados Unidos, o sea, la CIA, NSA, CIEO, DIAL o las que sean de las 18 agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos, están lógicamente monitoreando todo el tiempo lo que pueda hacer o lo que está haciendo Irán allí. Por más secreto que Irán lo quiera hacer, esta información se consigue y se monitorea por medios técnicos. No solamente satélites o no solamente espías dentro, sino hay sistemas y métodos técnicos para ver si se están enriqueciendo uranio o se está produciendo plutonio.
Y se supone que hay una verificación de todo esto, ¿no? Que obviamente hay una Comisión Internacional de Energía Atómica que está a nivel de monitorear todo esto en estos países. Hay ocasiones donde Irán no ha permitido a esta agencia internacional entrar allí para verificar. Lógicamente no deja entrar a Estados Unidos, que es su enemigo, ni a Israel. Pero los espías internos que hay, a la gente que se le paga por dar esta información dentro de Irán, pues son los que continuamente están fluyendo. ¿Qué está ocurriendo o no está ocurriendo? ¿Cuán certera es esta información? Nadie lo sabe. Eso es parte del problema de inteligencia, verificar. Pero obviamente, si tú le sigues los pasos o le sigues los planteamientos que ha dado Israel, hombre, hace más de 15 años que Israel y Netanyahu están diciendo que Irán está a un mes de tener una bomba nuclear y han pasado 15 años y no la tiene. Pero obviamente luego de 15 años ya debe estar mucho más cerca. Y lo que todo el mundo especula es que posiblemente sí la tenga, tal vez este año 2024. ¿Cómo la va a probar? No sabemos si la va a probar bajo tierra, como hace Kim Jong-un allá en Corea del Norte. No sabemos si la va a probar en otro país, como podría hacerlo inclusive en Corea del Norte. Y se supone que Corea del Norte está ahora mismo en agenda para su 7ª prueba nuclear, cosa que no se ha dado por problemas que había hablado contigo en otro de los programas, que había habido, ¿no?, una serie de averías en la región, en la zona, en la instalación de pruebas nucleares. ¿Cómo se prueba una arma nuclear de esta? Porque decimos que tú dices constantemente aquí que van a hacer pruebas, que Corea del Norte ha hecho pruebas, claro, que obviamente por eso son los conflictos con Corea del Sur, porque ellos básicamente rompen todas las reglas, no les importa absolutamente nada y lo hacen en territorios, incluso en aguas de Corea del Sur. Bueno, en agua de Corea del Sur no han probado armas nucleares, pero han disparado misiles. O sea, que disparan, o sea, que hacen pruebas todo el tiempo, sí, sin importar absolutamente nada. No se encomiendan a nadie. ¿No? Y obviamente es una fuerte provocación, ¿no?, a Corea del Sur. Pero ¿cómo se prueba un arma nuclear? Bueno, Estados Unidos creó un sistema avanzado donde no tiene que hacer una explosión nuclear para saber cómo va a ser el poder de la bomba nuclear y cuál va a ser la reacción de esta. ¿Cómo? Y bueno, eso es física bien avanzada, física nuclear avanzada, y yo ahí no sé ni una letra, no me pida a mí que bregue con esas ecuaciones o que sepa cómo lo hacen, porque eso es secreto para empezar. Y aunque lo explicaran, dudo mucho que usted, yo o alguien aquí lo entienda realmente, porque eso es alta tecnología en ese sentido de armamentos nucleares. Pero obviamente en Nuevo México se sigue trabajando y en Nevada con nuevos simuladores. Los simuladores crean pequeñas explosiones nucleares contenidas. Y ellos ven la reacción, obviamente, de ese núcleo, de cómo se libera la energía y cómo se va, a qué magnitud se va a liberar esa energía. Claro. Y ahí hacen las pruebas. Claro, la Federación Rusa, si usted está al día, recuerda que el año pasado decidió separarse del tratado que había de prohibición de pruebas nucleares convencionales. Me explico, ¿no? Putin dijo que no, ¿para qué seguir esto? Y el Kremlin, teníamos un acuerdo con Estados Unidos, pero como se han roto casi todos los acuerdos que hay de armas nucleares, los de medio alcance, armas tácticas, lo que queda ahí es más o menos tambaleándose las armas estratégicas, pues nosotros no tenemos por qué seguir con el acuerdo de no pruebas nucleares. Así que podría ocurrir de que Rusia en algún momento quiera en la Siberia o en o en Asia Central llevar a cabo una prueba nuclear subterránea. Es posible. No se descarta porque ya de por sí se ha propuesto en el Kremlin, para que se ponga al día, se ha propuesto en varias ocasiones dar una demostración nuclear de una prueba nuclear. No un ataque directamente a Ucrania o a otra región, sino una prueba nuclear para demostrar que estamos activos, que estamos aquí, que vamos a todas. Pero por otro lado, sigue todavía la amenaza de que pueda haber un arma táctica nuclear de 15, 20 kilotones que pueda ser utilizada en la guerra a Ucrania. Si Ucrania sigue bombardeando con drones a las ciudades rusas, como ha pasado San Petersburgo, Moscú y otras regiones de Rusia, que como te mencioné la última vez, siguen bajo ataque ucraniano, y que puede ser que Putin decida dar la demostración y este año usar un arma táctica nuclear contra una ciudad ucraniana o contra las fuerzas ucranianas que estén atrincheradas. No lo sabemos. Si eso pasa, ya usted sabe lo que viene. Ahorita estás hablando del miedo. ¿Eso es miedo? Eso es miedo. Claro, y literalmente se usa. Eso es miedo. Y se usa. Digo, hay quien dice, ay, Andrew mete miedo. Yo no mete miedo a esa gente que me mete miedo a mí también, y yo te lo digo a ti, y yo lo entiendo. Si tú no lo entendiste, pues tienes un gran problema, y yo te hago el favor de decirte, mira lo que pasa. Y esa es la táctica de ellos. Vamos a meterle miedo al enemigo, vamos a ser disuasivos, vamos a chantajear, como ha hecho Corea del Norte tantísimos años, y es la verdad, le gusta el que no. Y ahí está, y esa estrategia se usa. Estados Unidos la usa de otra manera, otra forma, la adorna más, pero la usa también.
La adorna, fíjate cómo le está dando, ya van por el 8º ataque contra los hutíes y el segundo que hacen los británicos y los estadounidenses contra los hutíes, pero no están atacando a los civiles, están atacando las posiciones militares exactamente, porque no hay una guerra con los hutíes. Hay gente que se queja en Washington y la politiquería en Estados Unidos, pero bárranlo, vamos a acabar esto ya. Para hacer eso hay que declarar una guerra. Y obviamente en año electoral no es inteligente declarar ese tipo de guerra, mientras la crítica ha sido esa. Así que tú lo que tratas es de tener ataques selectivos y, como he dicho, quirúrgicos ubicados precisamente en lanzaderas, en almacenes de municiones o donde están las fuerzas de hutíes que siguen dando candela allí en el Mar Rojo, porque la cosa allí está encendida. Irán metido allí, como tú preguntaste por Irán, pues metido allí. Y lógicamente, pues metido allá en el Líbano y metido en todas las regiones donde tenga influencia sobre grupos, obviamente, guerrilleros o terroristas, porque hay guerrilla. Esto es parte de la guerrilla. Estos grupos les llaman terroristas, pero son grupos de guerrilla. Hacen guerrilla, guerras asimétricas en todas estas regiones del mundo. Vamos a ver qué reparte aquí y allá. Y mientras el hacha viene y va, las fuerzas proiraníes ya han llevado a cabo más de 140 ataques contra las unidades en las instalaciones de Estados Unidos en Siria y en Irak, más de 140. Hay más de 72 soldados de Estados Unidos que han sido heridos, la mayoría con contusiones cerebrales por el impacto de la onda expansiva. Y Estados Unidos no la ha declarado la guerra a Irán todavía, ni ha vuelto ni ha puesto más tropas allá en Irak. Las tropas que están en Irak supuestamente y alegadamente son para enfrentar al Estado Islámico y siguen allí. Y el gobierno de Irak y su presidente le ha pedido a Estados Unidos, lleva ya más de 2 años, va para 3 años pidiéndole que saquen las tropas de allí, que no quieren a los Estados Unidos allí, aunque estén allí para luchar supuestamente y alegadamente contra Daesh, que es el Estado Islámico. Así que ahí se queda esto. En ese veremos a ver, y el conflicto sigue, las agresiones siguen, todo el mundo tirándose, disparándose, mayor, menor escala, mientras todavía sigue Israel allí en Gaza aplastando aquello allí. ¿Cuáles serán las implicaciones mundiales de Irán demostrar que ya tiene un arma nuclear? Bueno, se supone, es lo que siempre se ha creído, o lo que por lo menos siempre ha dicho Israel, es que ellos no lo van a permitir y que van a destruir las instalaciones y llevar a cabo un ataque preventivo contra Irán, que si ellos tienen la más mínima información que garantice, que no sea un rumor, que no sea tal vez a lo mejor quién sabe, que garantice, verificado, de que Irán tiene ahí, mi hermano, ya va a apretar la tuerca para tener su bomba nuclear, nada más hace falta apretar una tuerca, van a bombardear los lugares de desarrollo nuclear de Irán y todo lo que haya por el medio que haya que llevarse. Y obviamente en esa situación se sabe muy bien que Arabia Saudita no va a poner un solo dedo en contra de Israel para que lo haga. Todo lo contrario. Si tienen que pasar por el territorio de Arabia Saudita, se van a hacer los locos, van a mirar para allá, para el Mar Rojo, van a ponerse a jugar en el casino, van a ver qué sé yo cuántos Lamborghinis de oro tienen, y mientras Israel pasa por el aire. ¿Qué pinta la ONU en todo esto? Nada. Hace mucho tiempo que la ONU dejó de pintar. O sea, la ONU no resuelve ni los problemas más pequeños, no resuelve ni siquiera la cuestión del problema de inestabilidad política y criminalidad que hay en Haití. No puede bregar ni con Haití. Si no puede bregar ni con Haití, ¿con qué puede bregar la ONU? Dime tú, explícame, dígame cómo. Blanco y negro. No pueden bregar en ningún lugar. La ONU no ha resuelto ningún conflicto el pasado año y este año. ¿Qué ha resuelto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde está la propuesta? No hay ninguna. Son los mismos países de las regiones los que tratan de poner propuestas en estos momentos. Y las propuestas para tratar de buscar un alto al fuego, por ejemplo, allá en la Franja de Gaza, vienen de países árabes, como Qatar, por ejemplo. Dubái también ahora está metido en esa negociación, Dubái. Y son países que no son radicalistas, específicamente Dubái, que es bastante proamericano. Dubái lo que quiere, obviamente, que cese esto y que surja un segundo estado, el Estado de Palestina, el Estado de Israel. Cosa que nuevamente Netanyahu no quiere. Y tú sabes que como parte de esto, para traerte brevemente con eso, Hamas le propuso a Israel acabar la guerra, que liberaban todos los rehenes y acabaran la guerra. Y el gobierno israelita de Netanyahu le dijo que no. Que ellos pueden dar 2 meses de un alto al fuego si liberan a todos los rehenes, pero la guerra no se va a acabar. Después de esos 2 meses te vamos a dar como a panderete culto. O sea que la cosa pues no hay, es como Ucrania y Rusia, que uno tiene una propuesta, el otro, pero lo que este quiere no es lo que aquel quiere y vis a vis. Nadie quiere exactamente lo que el otro quiere, por ende nadie quiere perder. Pues Gaza seguirá el bombardeo hasta que algo peor ocurra. Mastica con las neuronas, hasta que algo peor ocurra. Andrew, ¿por qué la mayoría de los conflictos, siempre he tenido esta pregunta, ocurren en Medio Oriente? Por los recursos petroleros, por la energía, Molusco, energía, y porque son gobiernos débiles.
Y no hay superpoblación tampoco en aquellas regiones. O sea, tú tienes poblaciones en ciertas ciudades, pero no hay superpoblación. Y ahí está la mayor parte del petróleo de todo el planeta, está concentrado en esa zona, como es pura energía lo que tenemos ahí, y este es un planeta de hidrocarburos, donde la economía, la energía, todo se mueve con eso, sin eso no se mueve nada. Olvídate si hay energía solar o no, porque es que el petróleo es más que gasolina, es más que diésel. Son muchos productos que son derivados de petróleo. Y como es una región, como te he dicho, gobiernos débiles, gobiernos que se corrompen, gobiernos que puedes tú convencer, que tú los llevas, coges esos príncipes, te los llevas a Las Vegas, te los llevas por Europa, los pones a vivir, que tengan lo que quieran por allá, le das 60 prostitutas, le das lo que tú quieras, bebida, porque aunque en el Islam no se bebe, ellos beben y hacen todo lo que les da la gana, pues obviamente ellos viven esa vida loca. Eso es lo que les gusta. Ellos no están ninguno de ellos metido en la mezquita orando. ¿Quién le dijo eso a usted? Igual como hemos dicho aquí, ¿dónde vive la gente de Hamas? Los líderes Hamas, pues ¿dónde están? Pues bueno, Hamas están allá en Qatar viviendo en rascacielos y viajando por toda Europa en aviones privados de ellos. No aviones del pueblo palestino, boludo, aviones de ellos. Y van a viajar en el mundo, donde quiera que puedan viajar y se dan la buena vida. Y olvídate, papá, olvida y vive. Vive acá todo el mundo fastidiado, muriéndose de hambre. Ahí está el gran líder. No, hombre, aquí el ganado siempre pues berreando y controlado. Vamos a hablar de Corea del Norte. Obviamente hay tensión dentro de la península coreana. Vamos a hablar de esto ahora, pero dijiste la palabra boludo. Estuve compartiendo exactamente el viernes con un argentino, el dueño del Gaucho, en Guaynabo. Qué bien. Saludos. Fanático de Top Secret y me pregunta siempre, ¿por qué Andrew, siendo boricua, siempre dice boludo todo el tiempo dentro? Y fíjate, de toda la vida, yo hago contenido contigo desde brother. Yo hago contenido con Andrew desde el 2000, desde 1999, 2000, por allá, en radio, ¿no? No en contenido digital. Y siempre has dicho boludo. Sí. ¿Por qué? Bueno, breve historia, cortita. Boludo y pelotudo. Bueno, ¿por qué digo esas cosas? Pues porque por muchos años mis socios eran argentinos. Músicos argentinos, conmigo, mi guitarrista Carlos Lasarte argentino, Daniel Altieri, investigador conmigo argentino. Viajaba a Argentina, Uruguay, y tenía amistades por allá. Y digo, el puertorriqueño tiene una cosa muy curiosa. Y es que el puertorriqueño tú lo envías 2 meses a un lugar y viene con el acento del lugar. Sí, sí. Tú lo mandas a México, se fue de turista a México y llega y dice, órale, manito, tan pronto llega y te dice, espérate, pues este es un jíbaro allá de Maricao, mira lo que me viene. Yo creo que le pasa a mucha gente de otras partes del mundo, pero a nosotros también nos pasa muchísimo. Están media hora en República Dominicana y vemos el acento dominicano. Por la vaina. Sí, pero duro. Eso nos pasa mucho a los puertorriqueños y yo tengo primos que viven en España, viven en Venezuela. Y ya a los 4 meses ya parecían originarios de allí y después de unos años ya ni se acuerdan con el acento puertorriqueño. Claro. Así que el puertorriqueño cambia de acento. Yo no es que cambie de acento, yo siempre he hablado así, pero boludo siempre se me quedó de ellos, que como trabajamos juntos por años, el boludo, el pelotudo y otros dichos de ellos también, que no los digo aquí, pues se me pegó y lo decíamos por relajo. Pero nada, lo adopté y se quedó el término. Así que ya tú sabes, panita de dueño del Gaucho en Guaynabo. Ya sabes, hijo mío. Hice la pregunta porque es fanático de Top Secret. Claro que Muy sí. bien. Tensión en la península coreana. Kim Jong-un ya tomó la decisión de ir a la guerra. ¿Qué está pasando allí? Corea del Norte todo el tiempo en noticias. Hemos hablado infinidad de veces que la hermana es más guerrillera que el mismo hermano. Que está loco de meterse la mano con Corea del Sur. Has hablado infinidad de veces que el nuevo presidente de Corea del Sur tampoco es ningún pendejo. Este tipo está loco también de meterle mano a Corea del Norte. Número 1, ¿qué los detiene? Yo quisiera que esto nunca ocurriera, así que no me vaya a malinterpretar a mí por la pregunta, pero ¿qué los detiene y qué está pasando ahora dentro de esta península? Bueno, Corea del Norte, de entrar en una guerra próxima, haría la locura de usar las armas nucleares. ¿Por qué yo digo eso y soy tan extremista? Porque anteriormente la fuerza de Corea del Norte era el almacenamiento de municiones que tenía y la gran cantidad de unidades de artillería que tenía. Tenía 12.000, después subió a 25.000, tenía más unidades de artillería y misiles que lo que tenía Corea del Sur, aunque Estados Unidos tuviese presencia en Corea del Sur, bases allí y soldados allí en presencia, ¿no? En bases e instalaciones. Corea del Norte ha estado dándole municiones, enormes cantidades de sus municiones a Rusia para que mantenga su batalla, su frente de guerra allá en Ucrania, lo que ha debilitado, ¿no?, los abastos de Corea del Norte. Por ende, Corea del Norte ahora se recuesta en su poderío nuclear,
que no es un poderío confirmado, verificado. Me explico, sí, tienen armas nucleares, han hecho estallidos nucleares. Lo que no han demostrado es que tengan la capacidad de poder lanzar esos misiles con cabezas nucleares, es decir, tenerlo en un misil, porque obviamente la Fuerza Aérea de Corea del Norte tampoco tiene la gran capacidad de poder cargar alguna bomba nuclear. Esas cosas, pues obviamente son parte de la logística de una guerra y por otro lado la información que tiene que tener tu enemigo sobre ti. Basado en esto se sabe cuáles son realmente las capacidades ofensivas que tiene Corea del Norte. Se sabe que Corea del Norte va a improvisar en el momento en que va a usar sus armas nucleares. Puede ser que sí, que ponga una cabeza nuclear en un misil, lo dispare y que funcione o que no funcione. Es Tim Marín de los Pingües, Caro Cruz, tal vez. Pero también tiene otros medios, ¿qué diría yo?, poco convencionales de poder hacer estallar una bomba nuclear. Enviarla obviamente por un vehículo terrestre, hacer una ofensiva militar, por ejemplo, suicida, donde sus propios soldados estallen la bomba nuclear una vez lleguen a Seúl. O sea, todas estas cosas obviamente se han pensado, no se las han discutido, usted no las ha leído porque esto tiene que ver obviamente con lo que la preparación y con las diferentes caras o las diferentes opciones que se ha estudiado de lo que podría ser un ataque nuclear coreano. Podrían enviar un submarino también. Usted sabe que Corea del Norte ahora mismo ha anunciado que ha desarrollado un torpedo nuclear similar al que tiene, por ejemplo, Rusia, al que tienen los rusos, y que podría crear también un tsunami y crear una contaminación radiactiva enorme en cualquiera de las costas de Corea del Sur o de Japón o de cualquier otra región que decidan ellos atacar. Nuevamente, Corea del Norte está recostándose sobre sus armamentos nucleares y, como he dicho, no se han probado en el sentido de que se demuestre que tienen la capacidad tecnológica, técnica de poderlos utilizar como la triada norteamericana, ¿no?, de Estados Unidos, como la triada rusa, como inclusive los chinos o otros países que son potencias nucleares que tienen formas de lanzarlos a través de bombas con sus bombarderos, a través de artillería, con cargas nucleares de artillería en armas tácticas o en misiles. Todavía no se sabe si Corea del Norte tiene esa capacidad, aunque haya hecho pruebas nucleares y tenga alguna bomba allí en su stock. ¿Por qué aparenta ser que Corea del Sur mantiene silencio todo el tiempo ante estos ataques de Corea del Norte en vez de hacer... Bueno, no mantiene silencio, como te dije. Está bien vocal el actual presidente, diferente a los anteriores. Y las últimas pruebas que ha hecho Corea del Norte, donde ha pasado la raya y ha caído algún misil de prueba en zonas neutrales o en zonas cercanas al territorio de Corea del Sur ha devuelto, papi. Corea del Sur ha ido y ha disparado también, y le ha disparado hacia la misma zona, ha disparado desde su territorio. Eso no había pasado en mucho tiempo. Así que yo te diría que en estos momentos, aunque Kim Jong-un lleva años hablando de que hay que prepararse para la guerra, y si usted tiene memoria verá que eso lo dijo el año pasado, el antipasado, y para atrás, todos los años hace esa declaración: el ejército tiene que prepararse para una guerra inmediata. Pero en estos momentos, mientras eso está sucediendo, lo que sí Corea del Norte ha estado haciendo es nuevamente eso, tratando de perfeccionar su tecnología para lanzar sus armas, para que sean efectivas, haciendo un intercambio de tecnología con los rusos, enviándole las municiones a cambio de tecnología satelital, a cambio de tecnología que pudiera servir para guiar sus misiles, al igual que todavía cuenta con el apoyo del gobierno de China. Corea del Norte piensa de que si entra en guerra con Corea del Sur va a tener a Rusia y China de su lado para ese conflicto, como ocurrió en la guerra de los años 50. Las cosas han cambiado algo. Yo no sé hasta dónde China quiera meterse en ese conflicto, porque entonces habría muchas cosas que podrían salirse de control, inclusive sus reclamaciones sobre Taiwán. Así que aquí hay muchas cosas en estos momentos donde el mundo está caliente, bien caliente, y donde pues cualquier provocación podría producir cataclismo a nivel global, y que nuevamente nos va a meterle miedo a la gente, que usted meramente lea, porque vale saber leer y no leer. Hay que leer y hay que ver la información que se está publicando y todas las posibilidades de lo que podría estar implicado en una tercera guerra mundial. Como una guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, para mí me fascina cuando tú tienes la oportunidad de poder hacer un análisis de cómo, porque la gente escucha Corea del Norte y Corea del Sur, y la persona común y corriente en el sentido, no los que leen y esto, porque claro, o sea, yo no estoy atacando a la gente que no busque este tipo de información. Al contrario, por eso existe Top Secret. Claro. Para nosotros, de una manera en arroyo habichuela, personas como yo, que tampoco estoy bien metido todo el tiempo leyendo de los conflictos internacionales ni nada por el estilo, podamos tener un poquito de noción de la realidad que está pasando en el mundo.
hay mucha gente como yo que desconoce de estos temas y que en Arroyo Habichuela me encanta cuando tienen la oportunidad de que la gente entienda de que independientemente de que Corea del Norte y Corea del Sur están bien distantes de nosotros, ¿cómo nos afectaría directamente a Puerto Rico una posible guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur para que la gente logre entender? Bueno, el mejor ejemplo, Rusia y Ucrania. Claro. ¿Cómo nos afectó grandemente a nosotros en esta zona del mundo, esto estando bien lejos de nosotros? Ok. En el caso de Corea, pues sería aún más dramático, ¿no? El efecto sobre los puertorriqueños. Claro, porque vas a tener soldados puertorriqueños peleando allí. No solamente la reserva del ejército de los Estados Unidos, sino soldados que están en el ejército regular, los Marines van a estar peleando allí. Cientos de puertorriqueños que son Marines o más. Hay miles y miles de soldados puertorriqueños en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que ha sido su medio de trabajo. Desde que Estados Unidos tomó a Puerto Rico, y sepa usted que desde antes que fuéramos ciudadanos ya habían soldados puertorriqueños en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, desde antes de ser ciudadanos estadounidenses, ya habían reclutado puertorriqueños. Así que la realidad es que habrían soldados puertorriqueños que actualmente viven en Corea. Yo tengo soldados puertorriqueños que me escriben desde Corea, y todo esto nos llevaría implicado, como pasó en la guerra de los años 50, en ese conflicto donde cientos de puertorriqueños murieron, donde estuvieron los Borinqueniers, 65 infantería peleando. Pues de la misma manera va a haber gente nuestra peleando allí en Corea. En la península sí, allí botas, allí peleando. No es aviones bombardeando, soldados peleando. Si esto se extendiera por toda Asia, pues entonces estaríamos en la Tercera Guerra Mundial, nada más con el testigo. Y ya tienes Ucrania. En Ucrania no hemos tenido que enviar tropas porque Ucrania nuevamente sigue siendo una guerra que por el momento está encapsulada allí, pero con un potencial nuclear y con un potencial de expandirse, y de que Bielorrusia pues entre en el conflicto y que puedan entrar inclusive los países de los Balcanes y los países que hay en toda esa región, porque es bueno que sepa, ahora en estos momentos hay una gigantesca maniobra de la OTAN donde van a participar 92,000 soldados. Y esas maniobras de la OTAN se están preparando para una posible invasión de Rusia. Es decir, ellos están planteando la premisa que la maniobra que estamos haciendo es para prepararnos para la invasión de Rusia. No sé dónde Rusia va a sacar más tropas para esto, pero obviamente esa es la preparación que alegadamente hay, y todos los países de esa región que hacen, por ejemplo, la periferia con Rusia o que son de la OTAN y tienen frontera con Rusia, todos están haciendo preparativos militares, todos están preparándose para un conflicto más grande. Mientras acá nosotros, pues despistados, porque hay que estar en los lugares para verlo, o hay que buscar la información, la que sea. Pues bien, si a uno le interesa esto, pues busque esa información. Si uno tiene el tiempo, la busca también. Pero como tú dices, aquí estamos nosotros, compartimos, y lo que yo sepa o lo que yo pueda decir, pues lo digo. Y por ese medio, pues lo que creo es el interés para que la gente entonces busque y diga, wow, espérate, ¿qué hay? Hay algo más allá que está pasando. O sea, esto no es meramente primarias en Puerto Rico, chihichijá, qué sé yo, el alcalde fulano o los arrestados del FBI por corruptos. Hay cosas peores. Sí, hay cosas peores. Hay cosas mejores, pero lamentablemente las cosas peores son las que nos amenazan. Y Estados Unidos, pues, para que tengas una idea, Irán, óyete bien, Irán es el más preocupado con las elecciones. Irán se ha sentido cómodo con que esté Biden allí, pero se siente incómodo con que llegue Trump nuevamente. Pero en cambio, Rusia se siente cómoda con el cambio si volviera Trump en estos momentos. Hay una alta posibilidad. Claro. China nuevamente está en veremos, porque China obviamente no tiene buenas relaciones con Trump, pero Rusia sí las tiene. Quien más cómodo se siente con este cambio es Rusia, y otros países del Oriente Medio, que está en pleno conflicto, que esperan que con un cambio, por ejemplo, de administración política en Estados Unidos, pues las cosas se bajen la tensión, de que la tensión militar baje. ¿Por qué? No quiero dar aquí una explicación técnica como la que hay detrás de todo esto, porque también es una explicación política y un poco también de politiquería dentro de todas estas cosas. Hay que tener cuidado cómo uno separa una cosa de la otra. Pero la realidad es que Trump ofrece o está ofreciendo terminar los conflictos rápidamente. Nadie termina un conflicto rápidamente si no entrega algo, mastica con las neuronas. Si tú no entregas algo, no terminan los conflictos. Y la única forma de que termine el conflicto de Ucrania o termine los conflictos de Oriente Medio es entregando, no es reclamando. Si lo entendió, bien. Si no lo entendió, va a tardar un poquito más. Esta posible guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur sería terrestre. Bueno, te dije, fuerzas terrestres, Corea del Norte tiene un ejército más grande, pero el ejército de Corea del Sur está mejor armado, mejor equipado y mejor apoyado. Su tecnología es más moderna.
Corea del Norte no, vuelvo a señalarte, se apoya en su armamento nuclear. Por eso es que Estados Unidos ha estado enviando B-52, submarinos con misiles Trident allá, con misiles nucleares a la zona de Corea del Sur. Y ha habido ese tránsito continuamente de armamentos nucleares en tránsito por la península de Corea, específicamente por el sur, en tránsito. Es decir, que no han puesto armas nucleares en Corea del Sur, porque de poner armas nucleares en Corea del Sur, oficialmente Corea del Norte va a llevar a cabo un ataque inmediato. Y la guerra comenzó y vamos a volarnos en 1000 pedazos. Pero está en tránsito. Lo que quiere decir que está en tránsito es que lo que le dicen a Corea del Norte es: papi, tírate, que esto está dando vueltas aquí. Y en poco tiempo, esto que está dando vueltas aquí, te va a caer encima allí. En pocos minutos, que tú hayas lanzado lo que hayas lanzado, la represalia viene. Y va a ser devastadora y total. De hecho, que es lo que ha dicho Estados Unidos. Un ataque nuclear de parte de Corea del Norte hacia Corea del Sur o cualquiera de sus aliados en la región es la destrucción total y completa del gobierno y de la nación como tal. La eliminación de Corea del Norte. ¿Eso lo va a permitir China? Yo no sé. ¿Eso va a permitir Rusia? Yo no sé. Nadie sabe. Pero ahí estamos en interrogante. Ahí estamos en el enigma de lo que es el futuro. Todo pinta que Trump va. Bueno, vamos a ver cómo salen sus juicios, ¿verdad? Si no va preso, si hay algo. Pero Trump, obviamente, lo que queda es Nikki Haley ahí, no queda más nadie. DeSantis cogió la juyilanga porque no tenía apoyo y le dio, y Trump, que lo insultó, que hasta casi le escupe la cara, pues para ese es el que le dio el apoyo. Pues quiere sentirse cómodo y quiere que Trump lo apoye también para seguir siendo gobernador en la Florida, ya que se rajó. Pero parece que Trump va, porque Biden no tiene con qué. Realmente Biden no debería ser candidato a presidencia. Claro que no. Aunque también Trump está fallando porque confundió a esta señora. Está senil también. Se ve más débil que, claro, oye, sigue cumpliendo. Está más viejo, tiene 77 años, va para 78. Sí. Mickey Haley, por ejemplo, la confundió con la Pelosi. En su último discurso, no, y creía que era Pelosi. Fíjate si también está chocheando ya hace rato, o sea, se le fue la chaveta. Así que el problema de Estados Unidos es que es un problema de política geriátrica. Y la política geriátrica de Estados Unidos los va a llevar, obviamente, al hecatombe. Es decir, este señor no debería ser ni candidato, normalmente te digo Joe Biden. Trump tampoco. Siempre fue medio loquilla, pero ahora también ya está entrando en esa onda de senilidad. Lo que a aquel le lleva son como 4 años de edad o 5. Los dos están ya para que cojan el seguro social y se vayan, qué sé yo, a una casa de veraneo y se queden por allá. Hay más líderes jóvenes en Estados Unidos que no hay líderes en Estados Unidos. Si se quedaron sin líderes, se fastidió. Los van a conquistar. Es el fin del imperio. Así que entrégate, empieza a hablar mandarín o ruso. Porque si ese es el liderato que le queda a Estados Unidos y no hay líderes jóvenes realmente para dirigir la nación, el futuro no existe. ¿Pues qué le queda? ¿Cuántos recortes le queda a Biden o le quedan a Trump? Por amor a Dios, boludo, como digo yo, y tú me preguntabas. Pues despierta durmiente, estamos fritos. Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. Tu contenido, otro nivel. Compartan este contenido full. Ahí está la caja de comentarios. Bien importante compartir el contenido, nuevamente les repito. Y obviamente puedes buscar y revisitar todos los contenidos de Top Secret. Pones Top Secret, Andrew Álvarez Molusco TV y aparecen todos en orden. Ahí están. Ninguno pierde vigencia. Todos están ahí. Y obviamente puedes cachar cada uno de los contenidos. Siempre gracias a cada uno de ustedes que nos ven. Yo no sé dónde nos ven. Desde tu teléfono. De qué parte del mundo nos ven, teléfono, televisores. Bueno, independientemente, gracias por siempre estar con nosotros aquí en Molusco TV. Andrew, ¿dónde? Pues sí, para los amigos que estén viendo esto, recuerden que estoy con mi primer conversatorio este año. El próximo sábado, 10 de febrero, vamos a estar en Isabela, en Boricuas, en la misma carretera número 2. Allí está Boricuas. Vamos a tener en el salón de este lugar, de este restaurante, vamos a tener este conversatorio, El Mundo en Guerra. Hablando de esto, pues bueno, hablar calzón quitado allí lo que hay, la médula de la situación. Y lógicamente, pues aspectos que imposible hablar por aquí, porque entonces YouTube no nos deja sacar este programa con Molusco, como me pasó a mí recientemente, que me cancelaron, pero ya me volvieron a poner el aire en YouTube. Hay cosas que lamentablemente no se permiten o se censuran, pues allá hablamos, como digo yo, con todos los hierros y sin miseria. Recuerda que eso es el próximo sábado, 10 de febrero, 8 de la noche, Boricuas en Isabela. Teléfono contacto, mi producción, 787-579-8600. Apunta, porque después nos diga que no cuando sí, 579-8600. Y allá los espero. Andrew Álvarez en YouTube, Andrew Álvarez Chardón, síguelo en YouTube, también en su fanpage en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, también te suscribes y le das like a su fanpage en Facebook. A nosotros todo el tiempo aquí, suscríbete a Molusco TV, gracias por estar con nosotros. Andrew, duro, Top Secret Coro.